Bueno, ahora sí. Entonces, muy buenas tardes, noches. Les doy la bienvenida a este espacio de encuentro que hemos programado en el marco de las actividades del programa de mediación del Teatro Nacional Cervantes, desde la Diplomatura Universitaria en Teatro para Docentes, Bibliotecarios y Bibliotecarias de la Universidad Nacional de Rafaela. Hemos aplicado a este programa, súper interesante, eh, como les decía, el Teatro Nacional Cervantes. En esta ocasión nosotros aplicamos para trabajar con La Gesta Heroica, obra escrita y dirigida por el genial Ricardo Bartís. Y en el marco de las actividades propuestas por el TNC, hemos invitado en esta oportunidad a Claudia Cantero, actriz que ha trabajado durante muchos años y que se ha formado también con Ricardo Bartís. Em, Así que bueno, en primerísimo lugar quiero agradecerle a Claudia por aceptar esta invitación. Voy a hacer una breve presentación. Claudia no es solamente actriz, docente teatral y directora, sino que también tiene formación científica, es bioquímica, egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Su actividad teatral comenzó en la ciudad, en su ciudad natal, en Rosario, donde yo en la década del 90 la vi actuar por primera vez con una versión de Hamlet, creada y dirigida por Sabatino Cachopalma. Su formación recorre trayectos con destacadísimos referentes de la escena nacional e internacional, como Guillermo Angelelli, con diversos maestros de Odín, con Norman Brisky, bueno, como les decía antes, Ricardo Bartís, con quien estudió de 2003 a 2009. Y como actriz trabajó en producciones súper destacadas, tanto en teatro como en cine. De Mal en Peor y Hambre y Amor bajo la dirección de Bartís o La Mujer sin Cabeza de Lucrecia Martel son algunas de las obras icónicas de las que participó. Y fue dirigida además por referentes enormes como Cristina Vanegas, Rubén Schumacher, Guillermo Angelelli, Silvia Lang, Vivi Telas, Carmen Valiero, Mariana Chaud, Laura Paredes. Y en cine por Martín Rechtman, por Daniel Burman, Santiago Mitre, Santiago Giral, entre muchos otros. Em, Nos convoca un especial interés en la experiencia que Claudia desarrolló junto a Ricardo Bartís, quien dirige la pieza sobre la que estamos trabajando para este programa. Así que, bueno, es un súper honor, Claudia. Gracias. Bienvenida. Gracias, Chelo. Bueno, la idea de este encuentro es que podamos, a partir de las reflexiones y el visionado de la obra y de los materiales que hemos estado compartiendo, podamos aprovechar que la vamos a tener a Claudia aquí durante una hora para conversar, para preguntarle acerca de, bueno, de esto, de su experiencia de laburo con Bartiz. Así que quizás como introducción, Clau, si nos querés contar en qué años fue. Bueno, yo ya dije las horas en las que participaste con Bartolo, pero digo, si querés como contarnos un poco el contexto de tu experiencia de laburo con él, y después vamos a ir cediéndole la palabra a quienes tengan preguntas. Bueno, le contaba a Marcelo que cuando me dijo de hacer esta entrevista, como sabía que Bartiz estaba enfermo, le mandé un mensaje para preguntarle cómo estaba, qué sé yo. Le digo, me van a hacer una entrevista para hablar de tu método de trabajo, de cómo montás. ¿Hay algo en particular que querés que cuente? Sí, que te hice reír mucho. Esa fue. Bueno, cuento esta anécdota porque no hay manera de hablar de Bartil sin hablar sin el anecdotario, digamos. Yo fui a tomar una clase con Bartiz, creo que era un seminario que eran 4 clases, una cosa así. Y había ido al FIBA, al Festival Internacional de acá de Buenos Aires, con una obra que, bueno, Che lo vio, no sé si vio, algunos de acá lo vieron, que se llamaba Mabel y Edgardo. Solíamos llamarla Mabel.
Y yo fui a tomar una clase, a tomar unas clases ahí, y Martín me vino a ver la obra en el FIBA. Además, un tarado, digamos, porque me dice que Amanda y Edgardo, dice, te voy a ir a ver en Amanda y Edgardo. Digo, no sé si se equivocó, lo dijo a propósito, bueno. Eh, entonces nos fue a ver. Me acuerdo que nosotros actuamos en el Excéntrico de la 18, que es el Teatro de Cristina Vanegas. Nos tocó ahí, digamos, porque había algo en el espacio que nos venía bien para hacer la obra. Y, y me esperó para charlar, y criticó todo, cosa por cosa, y al final me dijo, pero está muy bien, y la tienen que seguir haciendo, y te felicito, pero primero esto. Eh, para mí conocerlo a Bartí fue como poner el teatro en mi vida en otro lugar, en otro escalón, en otra categoría. Eh, había alguien que teorizaba sobre lo que nosotros hacíamos. Había alguien que hablaba que eso que hacíamos tenía una importancia enorme. Alguien que permanentemente, digamos, hablaba del teatro y la política, pero de manera muy fluida. Alguien que le contestaba en las clases mismas, en los ejercicios mismos. Le contestaba a la política, le contestaba a la realidad, y eso para mí tuvo como una importancia, digo, yo que soy bioquímica, que siempre tuve a mi familia en contra con el tema del teatro, de repente me aparece un padre del teatro, ¿no? Es decir, alguien eh, que está enamorado del teatro. Y eso era muy, muy fuerte. Y sobre todo eso, yo me acuerdo que a mis amigos les decía, es que acabo de conocer una persona que le da tanta importancia a la actividad que me seduce completamente. No puedo dejar escapar esta oportunidad de estar con alguien que, no sé, me enamora del teatro de esta manera. Y no es que no lo estuviera, pero era otra cosa. Digamos, no sé, a mí eso me interesó. Y al muy poco tiempo, yo llamé al Sportivo para tomar clases al año siguiente, y me ¿Esto dijo, sería qué año aproximadamente, Clau? y esto sería después del FIBA, ponerle que haya sido o finales del 2003 o 2004, porque yo creo que Ok, finales de 2003, ok. o segundo cuatrimestre del 2003, algo así. Y, y yo le dije que quería ir a estudiar, y me dijo, pero, le dije, yo estuve estudiando con Angelelli, no, entonces no. Yo, pero bueno, ¿por qué no? O sea, no, pues estaba estudiando con Angelelli. No. Bueno, yo quiero decir que para mí las formaciones con Angelelli y con Bartí son absolutamente complementarias. Que Guillermo trabaja sobre un sistema preexpresivo que a mí me ayudó muchísimo, y que Bartiz trabaja sobre lo expresivo, digamos, y es algo completamente diferente. Y de alguna manera, algo del bagaje que yo traía técnico era muy festejado en el esportivo. Esto jamás lo dije, pero digo, quiero decir que para mí fue importante, y me parece que fue buena la elección, digamos, de por un lado estudiar técnica y preparar el cuerpo, la voz, digamos, para un sistema más expresivo,
y después, digamos, me parece que le sacaba bastante provecho a eso cuando trabajaba, cuando tomaba clases. Yo no tomé muchas clases con Bartiz. Eh, Tomé pocas y cuando llamé después de lo de Mabel y Edgardo para tomar clases, me dijo, sí, pero para porque te voy a decir que vengas los jueves. ¿Puedes los jueves? Sí, puedo, no sé, arreglo. Yo vivía en Rosario, ¿eh? Y cuando llego, hay poca gente en una sala chiquita, no en el salón del Sportivo grande, en una sala chiquita. eh, y uno de mis compañeros me dice, así que te sumás al proyecto. Digo, ¿qué proyecto? Estamos haciendo una obra. ¿Cómo están haciendo una obra? A mí me invitaron a tomar clase. Bueno, hicimos de mal en peor. Y se ensayó así 3 días seguidos para que yo pudiera ir. Eh, Viernes, sábado y domingo, digamos. O jueves, viernes y sábado, y yo viajaba esos 3 días a Buenos Aires y después me volvía a Rosario. ¿Y en qué punto estaba el proceso creativo de la obra? Digamos, ¿recién estaban empezando o apareciste en un momento en el que ya había material? Que sucede mucho en el esportivo, que es que, digo, obviamente se entrena un rato largo, pero siempre se muestran escenas. Y estas escenas son muy intervenidas por Bartiz. Digo, yo de ahí saqué una idea de la tercera mirada de la actuación. Yo digo, la primera mirada es cuando yo vuelco los ojos hacia mí, me organizo a mí misma, digo, bueno, a ver, tengo todo, tengo la emoción, tengo los pies bien clavados en el piso, ta, ta. La segunda mirada, que sería esa mirada que me conecta con el partener, con el espacio. Y una tercera mirada que es que me mira desde afuera. Eso de pasar a improvisar o de pasar a hacer una escena y que Bartiz todo el tiempo te está gritando y diciendo, todo el tiempo, que te está gritando y diciendo las cosas que tenés que hacer, te tira consigna, te tira cosas, para mí era todo un desafío en relación con esa tercera mirada. Si yo estoy actuando acá, tengo que tomar esto que me están diciendo y, no sé, convertirlo de alguna manera en esto, en cómo lo interpreto yo y cómo lo vuelco a la escena, cómo lo vuelco a la acción. Pero para mí era muy estimulante ese sistema. Bartiz dirige así, dirige desde muy cerca, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo diciendo cosas. Y esos estímulos, Claudia, digo, tienen que ver con una propuesta relacionada con el estado físico, con el estado emocional, con la acción, con el devenir de la escena, ¿con qué? ¿Qué son esos estímulos que le está permanentemente tirando? Yo creo que por un lado hay algo de su escucha y de su mirada muy inteligente que ve que empieza a esbozarse algo y entonces te estimula en esa dirección y en ese sentido. Eh, Porque algunas cosas yo me acuerdo como de haberlas pensado y digo, algo se reflejó en mí de ese pensamiento porque él me está tirando para el lado donde yo estaba pensando. Entonces es evidente que algo de eso le debe pasar. Y por otro lado, me parece que él arma la escena desde afuera. Entonces, a veces te dice el texto que tenés que decir. Y tal cosa, tal cosa. Entonces yo digo, callate, enfermo. Y fue un texto que me tiró él. Entonces, y hay algo de eso que él hace, como si actuara todos los personajes, ¿viste? Yo también lo hago, eso cuando dirijo. Como si actuara todos los personajes, como si supiera la voz de cada uno de los personajes. Entonces te va tirando el texto, te dice, claro, ahora llora, ahora llora, y no sé, tiene un poder su palabra que vos llorás.
Yo me acuerdo en Hambre y Amor, voy a mezclar todo, cualquier cosa me dicen. Me acuerdo en Hambre y Amor, una cosa que hice mucho, mucho después. eh, yo una tía que cuidaba a una hermana que estaba enferma hacía muchos años y tenía un monólogo en un momento que decía, hablaba de esto, hablaba que, bueno, que nada, yo necesito a quien cuidar, eh, y confesaba que no la quería a mi hermana, que la cuidaba a pesar de que no, a pesar de que no la quería. Claro, y lloraba, bueno, lloraba, yo soy de llorar cuando actúo. Y entonces un día me dice, claro, vos decís, vamos, se te cae la lágrima y después decís hermana. A mí me gustaría que primero dijeras hermana y después se te cayera la lágrima. Lo voy a hacer. Digo, tiene tanto poder su pedido que uno dice, voy a sacar la lágrima después de la palabra hermana. Y practiqué, practiqué, practiqué. Tacat, ahí la tenés. ¿Algo más? Wow. ¿Y ese poder vos sentís que tiene relación directa con ese deseo y esa pasión de la que vos hablabas al principio cuando decías que encontraste un padre del teatro, digo, con ese fuego, ¿no? Esa movilización relacionada al deseo puesto en la escena, ¿no? Yo creo que hay personas que provocan eso. Mm, Eh, Más allá del vínculo que uno arme con el otro, digo, hay personas no sé, que uno quiere estar ahí, quiere gustarle, quiere que te vaya bien. Digo, bueno, con Lucrecia me parece que me pasó lo mismo, digamos. Era como, ¿qué tengo que hacer? Eh, Había algo de la mirada del otro que me interesaba tanto que digo, yo quiero estar acá. Y hay algo del poder de la palabra que a mí me parece que es puro deseo. eh, el poder de la palabra del otro que te dice, hace esto, cuando uno está en escena, hace esto, es una orden, digamos, hacelo, ¿no? Y para colmo después te va bien, porque después la escena se arma, digo, es efectiva, pasan cosas, hay cosas muy interesantes, después se rescatan cosas de ahí. Entonces, ¿cómo no escuchar y eh, cómo no ir en la dirección en la que él propone? Eh, es un gran director de actores, Bartiz. mm, mm, Y creo que a él le gusta que se diga eso de él. mm, Siempre se nombró como enemigo del texto escrito, como que siempre el texto es el producto de la improvisación. ah. Eh, Perdón, vos decís que él se nombra como enemigo del texto o que se lo nombra desde afuera como enemigo del... no, 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 él se nombra como enemigo del texto. Hay una Ok. obra que no sé si vieron, La máquina idiota, que Ujú, yo estuve un ratito ahí en La máquina idiota. Martín me llamó ajá, para hacer una cosa, pero después me fui, tenía otras cosas y me fui. En La máquina idiota, lo que se plantea es que hay un grupo de actores. Ah, sí, están muertos los actores, porque están en el panteón de actores de la Asociación Argentina de Actores. Eh, Están muertos los actores, pero están completamente desorganizados porque son pura pasión y estado emocional y no tienen dónde ponerlo porque no llegó el texto. No llegaron, o sea, todo el tiempo se dice no llegaron los textos, no llegaron los textos. No hay teatro, si no hay texto, que esa es una obra esa es lo que dice en la entrada de Argentores. Cuando entras dice, no hay teatro sin texto o algo así. Y se dio el gusto hasta de poner esa frase en la obra. Me acuerdo que Tito Cosa, que es como el texto, ha venido a ver algunas obras, por ejemplo, vino a ver de mal en peor y dijo grandes actuaciones con un pequeño texto. Se peleaban, discutían como locos y después se abrazaban, se besaban.
sea, Es maravilloso porque, digo, en la gesta heroica, digo, hay una herencia de Tito Cosa, o sea, que es innegable, o sea, es innegable. Entonces, qué hermoso esto que contás de esa relación entre ellos dos. claro, pero Bartés lo que no le gusta es el texto escrito de antemano. O sea, él necesita el cuerpo de los actores para poder escribir. Es casi, casi como si escribiera sobre el cuerpo de los actores. Y, y le cuesta, ¿eh? O sea, a veces es un fastidio ponerse a escribir y otras veces embala, digo, pero a veces es como un fastidio. Yo creo que él nunca quisiera que llegue el momento donde la cosa se organiza eh, y el texto, porque el texto obviamente organiza, porque los momentos en donde se improvisa son tan divertidos, pero tan divertidos. Son una locura, una locura. Nosotros hacíamos ensayos de mal en peor, que todavía no teníamos texto, no teníamos nada, era pura improvisación. Bartolo gritaba y a veces era una gomería, a veces era un velorio, era cualquier cosa, pero estábamos preparando de mal en peor y teníamos leídos mucho todas las obras de Florencio Sánchez. Es más, teníamos un pizarrón en donde íbamos anotando frases que nos gustaban de las distintas obras de Florencio Sánchez, no de una obra en particular. Y por otro lado, investigábamos el momento histórico. Eh, el momento histórico. Yo había encontrado en Rosario un tipo que tenía los diarios del centenario de la patria, el diario de la Capital. Tenía diarios guardados de esas fechas y entonces también hicimos como una investigación histórica de la fecha. Y todo eso está en la obra. Están los anarquistas afuera, está la infanta que vino al centenario de la patria. Digo, pasan cosas, ¿no? Por un lado está la oligarquía, esta familia nuestra era de la oligarquía, eh, pero tenían en su casa a una maestra de las que había traído Sarmiento para alfabetizar la Patagonia. Una locura, todo una locura. Y esta familia, que eran rechantas, que no tenían un peso, estaban tras los títulos con los que lo habían indemnizado a estas maestras, porque algunas quedaron cautivas de los indios, digamos, fue un desastre eso. Eh, y nosotros habíamos armado como un museo muy trucho, porque en realidad la familia esa quería sacar plata de ella. Siempre en los mundos de Bartiz está el chanta argentino. Siempre. Eh, siempre. El que quiere quedarse con la guita. Creo que es casi hay algo. Bueno, la gesta heroica también está, ¿viste? Es como Claro, un clip. claro, claro. Es, Sí, por es un clip. lado pienso en la intertextualidad que vos decías recién de Florencio Sánchez con De mal en peor, que en la gesta heroica, bueno, está atravesada por Ray Lear y por la obra de Shakespeare, pero siempre pareciera que hay ahí como un diálogo con el teatro de otro momento, de alguno de los grandes momentos de la historia de la cultura, digo, con Hambre y Amor tenía que ver con la relación con Ibsen y bueno, con Hedda Gabler, ¿verdad? Y por otro lado, me parece súper interesante esto que decís sobre sobre el personaje del Chanta, porque al menos yo lo relaciono directamente con esa idea del actor popular argentino, del cual Bartiz habla mucho, y Sí, sí. digo, y a quienes parece como estar todo el tiempo rindiéndole homenaje, ¿no? Como poniendo en valor esa tarea del comediante popular, ¿no? Sí, sí, creo que lo festeja mucho y lo admira mucho. Eh, sí, hay algo, por eso el no texto, ¿no? Por eso el no tener un texto en la mano. Eh, era difícil a veces, era difícil a veces presentar una escena porque, digamos, uno sabía de este asunto y entonces
era como que agarraba islas, qué sé yo, íbamos, yo pescaba textos y en algún momento de la improvisación, cuando veía que entraba o venía bien, ¡pac!, lo ponía y algo de eso generaba todo un campo imaginario que, digamos, se empezaba a trabajar por ahí. Pero yo hice mucho eso. Yo tenía como, aprendía frases, había leído mucho las obras y metía eso. Pero después también cuando mostraba en las clases y eso, más o menos también usaba como el mismo método. Como que sabía algo de qué se trataba la escena, pero no estudiaba la escena. Nunca estudiaba la escena. Mm, Porque sabía también que ir más abierto era más rico, era más posible enriquecer la escena antes de encarar el texto directamente. Ahora me doy cuenta, digamos, que es algo que yo enseño con el tema de la voz, No, donde en lugar de trabajar sobre el sentido del texto, primero trabajo todo lo referido al sonido, y después, último, trabajo sobre el sentido. Y también nos peleamos un poco con el texto al principio, lo rompemos, lo desarmamos, lo rompemos, lo rompemos, lo rompemos. Así que me acabo de dar cuenta eh, de esa herencia. mm, qué genial. Em, Me encantaría que traigan alguna pregunta, gente. Esta es una entrevista abierta, así que digo, seguramente se habrán apuntado ahí algunas ideas para preguntarle a Claudia, así que es bienvenido si traen algunas preguntas a partir de este momento. hola, quiero empezar. Sí, claro. Adelante, A mí Caro. me gustó mucho escucharte, Claudia, cuando hablabas del objeto de deseo y cómo hablas de Bartiz. En una de las entrevistas él había dicho que una obra para él era un proyecto que implicaba que sea un objeto de deseo y que él daba mucho y se concentraba mucho hasta que ese deseo se iba, se diluía y el proyecto concluía. Y por ahí escuchaba hablarte con la misma emoción y el mismo amor, la misma pasión a vos de los proyectos que compartiste con él. Y mi pregunta era, ¿qué te genera a vos o qué aspectos te generan a vos esa pérdida de deseo o ese desencanto en el teatro o en algún proyecto teatral que hayas tenido? No sé si entendí la pregunta. Vamos de nuevo. ¿Qué te genera a vos en algún proyecto teatral la pérdida del deseo o el desencanto? Porque vos hablás de lo teatral Ajá, siempre desde el amor, del deseo, de todo como lo pasional, digo, pero ¿en qué momentos vos sentís que hay un deseo que se pierde y que ese proyecto no es para vos y que ese no es el lugar? Em, y tengo muchos ejemplos. No voy a dar nombres porque me parece de mal gusto. Pero está en una casa. me he desenamorado, me he desenamorado de trabajos. Hay trabajos en los que sentía que no sé, que era un bicho de otro pozo, que no me interesaba. Y por otro lado, me parece que también eso suele pasarte cuando intentas vivir de la actuación. ¿Viste? Por ahí hay proyectos, qué sé yo, que no sé, no te interesan tanto o demasiado, o no te convocan tanto, o no se te desborda, no se te desborda el deseo y bueno, lo haces, los haces de todas maneras. Nada que me resultara insoportable, por supuesto que no. Pero bueno, che, yo viajaba de Rosario a Buenos Aires los jueves, me quedaba a dormir en una pieza que había arriba en el Sportivo y me volvía los domingos a las 4 de la mañana. Digo, si eso no es deseo, el deseo dónde está. Eh, Me acuerdo que Bartolo hablaba de mí como quien mostraba una prepotencia con el deseo. Lo ha dicho en varias notas, digamos, porque él tampoco podía creer que yo hiciera eso. Em, no lo podía creer, no podía creer que hiciera todo eso, que siempre estuviera con una mochila en la espalda.
porque me estaba yendo a algún lado o estaba viniendo de algún lado. Pero bueno, yo seguía viviendo en Rosario porque mi hija seguía viviendo en Rosario. No me iba a no me iba a ir a vivir a Buenos Aires, pero también reconozco que Bartolo me decía, va, venite acá, venite, dale, vení, dale, vení. No me fui en ese momento, me fui bastante después, que fue cuando mi hija quiso estudiar en la UNA, y entonces ahí me dije, va, entonces me voy yo también, ya está. Eh, me parecía que las vueltas del destino habían sido como un poco fuertes también para tomar esa decisión, porque el padre de mi hija es porteño y se fue a vivir a Rosario para vivir conmigo, y nos separamos y yo me vine a vivir acá y ella se quedó en Rosario, entonces era como un poco raro también eso. Eh, pero me vine a vivir mucho después. Vine en el 2011 cuando montamos el proyecto este que dirigió Cristina Vanegas, que actué yo con Machín y con Carla Crespo. Ahí, en La ese familia año, argentina. sí. La familia argentina que la vimos en Rafaela gracias al Festival de Teatro. Ah, Claro, abrieron, de hecho, creo, el festival, no me acuerdo en qué año, pero... Pochito, ahí el trío levantó la mano, no sé si quieren formular una pregunta. Sí, estábamos acá, pero bueno, las chicas estaban acá como... No, estábamos viendo qué pregunta, porque tenemos un montón de cosas y nos encanta escucharte hablar, Claudio. Y con este tema de Bartiz y su entrenamiento, yo siento que en un momento hay una cuestión de esta que la vivimos de cerca, también esta de improvisar mucho y no trabajar con el texto, pero a la hora de crear el personaje, esas herramientas técnicamente, para que nos cuentes un poquito cómo era esa creación de los personajes técnicamente con algo de este método de Bartiz, ¿no? sí, yo creo que no, Bartolo no habla de personajes. eh, habla de estados. Habla de estados, digo, creo que enfoca ahí como el lugar desde donde después armar. Eh, yo en de mal en peor lloraba porque tenía un hermano, bueno, eso lo sabíamos, que tenía un hermano, y mi hermano no me quería besar. Yo le pedía que me besara en la boca, y no me quería besar. Y yo creo que fue algo de esa pequeña isla que hizo que apareciera Regina. Eh, y bueno, Regina lloraba porque su hermano no. Entonces, digo, de mal en peor fue una Regina que todo el tiempo estaba. Incluso tenía un pañuelito, digamos, todo el tiempo estaba. Yo creo que lloraba un poco toda la obra. Era casi una actitud que ella tenía. Entonces, me parece que eh, algo de eso iba armando. Y después, creo, por lo menos, al menos en mi caso, eh, yo puedo hablar muy rápido en escena. Y me parece que algo de eso también eh, fue como una característica de la que después iba a ser Regina. Pero como una característica mía de actriz, digo que cuando hablo rápido, digo, seguí así, seguí así. Digo, hay algo de Bartiz que también te va conduciendo. Pará ahí, pará, no, pará, volvé al momento anterior. Seguí, anda por ahí, anda por ahí, anda por ahí. Digo, me parece que hay algo de eso que va armando, ¿viste? Y después al final, de la misma manera que al final aparece el texto, al final uno dice, bueno, el personaje de Regina, el personaje de tal, el personaje de tal, pero no se inicia el trabajo con la idea de que hay que crear un personaje, sino que hay algo de la primera persona que va dándole cosas para que se arme eso otro que se va a armar. Mm. Características de cada uno que, nada, van yendo como a un lugar y después hay algo de eso que
que se termina armando y es el personaje. Pero no se habla del personaje, se Mm, encara al estado emocional. teatro de Y, del, estados, claro. y el estado emocional en la improvisación y a veces sin motivo. Mm, No es que hay una causa y una consecuencia. Eh, Eso era medio enloquecedor al principio, pero después cuando uno le agarra la mano es interesante porque es estar flotando un poco, ¿viste? No sabes muy bien quién sos, ni qué querés, ni a dónde vas. Sos mm, como una cosa suspendida, sin mucho dato, pero también eso te da una enorme libertad porque podés salir para cualquier lado. claro. Entonces me parece que algo de eso garpaba en ese momento, no tener límites. Mm, Una vez, nosotros no teníamos plata, estábamos ensayando de mal en peor, que yo en un momento me estaba pagando los pasajes de mi cosa y dijo, che, no puede ser, le tengo que pagar los pasajes a Claudia, es una locura, ¿cómo se va a venir la otra y también se va a pagar los pasajes? Entonces, hicimos una cosa porque Dubati estaba desesperado por saber lo que estaba haciendo Bartiz y invitamos a la escuela de espectadores a que vinieran a ver las improvisaciones. no, genial, Venían a qué ver eso. genial, qué placer. Y como hay mucha gente en la escuela de Dubati, digamos, que son gente por ahí más grande, algunos iban enojados. Una me acuerdo que se fue un día diciendo, bueno, les faltó hacer pijicaca, nada más. Claro, pasaba de todo, era una locura, digamos, la gente se apretaba, se besaba, se tiraba al piso, hacía que tomaba merca, digo, o sea, pasaban millones de cosas que ni se pueden nombrar. Eh, Pero entonces, que están bueno, se habían ido. relacionadas con eso. Me encanta la imagen de que le faltaba hacer pis y caca porque digo, hay algo sobre el estado del cuerpo y sobre esa cuestión relacionada como con las entrañas, que Bartolo lo menciona también en muchas de sus entrevistas, con lo que pasa con ahí abajo, ¿no? Como cerca de la pelvis, donde están los órganos internos. Hay algo sobre esa vinculación con el cuerpo desde ese lugar que tiene que ver un poco con lo escatológico también, que me parece súper significativo que las señoras hayan dicho eso. Clau, a mí me parece, yo te quiero aprovechar para preguntarte algo relacionado con el laburo con Bartolo y de alguna manera con Cristina Vanegas, porque hay una relación innegable. Bartiz es de alguna manera heredero también de- del pensamiento y del hacer de Alberto Ures, de algún modo. Cristina como actriz faro de las obras de Ure y como colaboradora artística durante tantos años, y habiendo vos trabajado con Cristina, también en varios proyectos. Em, ¿Qué conexiones podés hacer acerca del modo del laburo actoral entre Bartolo, Cristina y lo que queda resonando de Ure, si es que en el laburo con Cristina, digamos, resuenan algunas de esas ideas o de aquella forma de trabajo de él? No, sí, Cristina trabaja incluso con un protocolo, Ure. Sí, sí. Cristina tiene, además tiene todos los cuadernos. Una envidia eso, no puedo creer que tenga todas esas cosas. Los cuadernos, todas las filmaciones, todas las anotaciones, todo lo que trabajaba con Ure, lo tiene muy sistematizado. Y Ure trabajaba con unas preguntas, con unas premisas que eran para abordar el texto, completamente diferente. Digamos, punto de partida completamente diferente. No quiere decir que Cristina no improvise, porque Cristina también improvisa, ¿eh? Porque yo empecé trabajando, ¿qué hice con Cristina? La débil mental y no me acuerdo, ahora me voy a acordar si hice otra cosa más. Sí, la Pero, familia argentina, ay, la familia argentina, claro. con Em, Machín, que es el protagonista de la gesta heroica sí, que sí, estamos viendo claro. nosotros en el Cervantes, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está, en la familia argentina, Cristina
nos hizo leer el texto un montón de veces, se parlaron unidades, poner las unidades estas que sugería Ure, dejó el texto ahí y dijo, vamos a improvisar. Improvisamos, un mes y pico, y después recién agarramos el texto. Así que en ese sentido también me parece que son como hijos de la misma escuela. Bartolo no hace referencia a Ure, tiene anécdotas de Ure muy divertidas, pero no hace referencia a Ure como alguien en el cual se apoye él en términos de formación o de ideas. No, para Bertil la referencia es él. Ah, genial, No, genial, también lo digo porque Bartolo es director y Cristina es actriz. claro. Entonces me parece que para Cristina tener una referencia en Ure, que fue su director, era importante. En cambio, para Bartolo, digamos, la referencia es él, porque tampoco me voy a poner a hablar de otro director si yo estoy dirigiendo, es una cosa Claro, lógica. claro. Eh, pero Cristina sí tiene, se apoya mucho en Ure y también a Mm, improvisar. Y hay algo también de la forma de dirigir de Cristina y de Bartolo, porque Bartolo se sienta en la platea y te grita, pero Cristina se te viene acá al lado y te dice unas cosas en el oído que también son muy interesantes para la mm, improvisación, como que te va metiendo ideas y cosas, y te las va diciendo en el oído, y se acerca otro y le dice otra cosa, y se acerca otro y le dice otra cosa, y eso arma también, mm. arma un montón. Pero yo tengo la sensación que Cristina tiene un pensamiento más como actriz. Yo también dirijo como actriz. Como si como si tuviera la facilidad de ponerme en el lugar del otro y entender desde el cuerpo lo que le tengo que decir al otro para ayudarlo en la dirección en la que tiene que ir. Me parece que Cristina tiene como esa habilidad de ponerse en el cuerpo del otro. Y, y Bartolo yo creo que un poco te ve, un poco no, muchísimo, te ve. Qué genial. Te ve de verdad, te ve y sabe lo que va a ser más efectivo para vos. Mm, Y digo, en la época en la que yo tomaba clases con Bartolo, digamos, lo que se decía, o por lo que todo el mundo daba la vida, era por tener una devolución de él. claro, Que en las devoluciones de él eran como 3 años de psicoanálisis, más o menos. claro. Eh, onda como que ¡pa! Le daban la tecla, ¿viste? O sea, wow. Muchos iban enojados porque a veces la verdad duele, Ujú. eh, y porque, bueno, nada, el narcisismo que tenemos los actores, digo, es fácilmente herible. Eh, pero, digo, si había algo que tenía de bueno era que no se hacía el tonto, digamos, no te decía, bueno, está bien, la próxima decía, no, mira, tu problema es este, y ya te lo dije una vez. Mm, ¿No lo escuchaste? ¿Por qué no lo te la escuchaste? perdiste, claro, claro. Qué inteligencia y qué sensibilidad. Em, ¿Tenemos alguna pregunta para Claudia, gente? Miren que estamos en los últimos minutos, nos quedan 10 minutitos. Me encantaría que aprovechen este momento. Saben que Ay, está actuando Martín, ¿no? Marcelo, Está haciendo, ¿se Sí, escucha? está haciendo la gesta heroica, está actuando él. está actuando él, sí, 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 tremendo. O sea, Ana, sí se te escucha, te Sí. escuchamos. Bueno, Claudia, yo te vi acá en Venado Tuerto en el Galpón del Arte con Mabel y Edgardo, que me encantó. Ah, Hicimos un taller con vos también, de la voz. Una genia total, el mejor de los recuerdos. En ese caos creativo, ¿no? Lo veo tan... miedo, que me qué miedo. imagino una obra con Bartiz. ¿Cómo se llega al orden? Porque no hay un texto que estructure, ¿no? Me encanta eso que estás hablando de la improvisación, pero bueno, investigamos, tenemos las obras de Florencio Sánchez leídas, las frases que... Bueno, ¿y cómo saben cuándo se va
¿cómo se logra la organicidad de todo Él eso? lo ¿Cómo arma. saben cuando la obra ya está? Él lo va armando. Yo una vez me acuerdo, nosotros en De Mal en Peor, eh, era como un cuarto que lo hacíamos, un cuarto bastante angosto incluso. Eh, Éramos casi la misma cantidad de actores que de espectadores, en un lugar muy, muy chiquito. Y yo me acuerdo que en un momento Bartolo dijo, empiecen a dar la vuelta, salgan por esa puerta, empiecen a dar la vuelta y hagan esto, y bueno, y grítenlo, y álcenlo al tal, y hagan tal cosa, y tal otra, y tal otra. Bueno, y ahora salgan por el pasillo. Y yo salí y dije, wow, lo que acabamos de hacer, sin saber que lo estábamos haciendo, con sus indicaciones. Y como en una improvisación, como en cualquier improvisación, viste que es difícil que uno haga Hasta las 9:30. una Oh, improvisación y, y te la no, acuerdes. no, Te no, acuerdas no, porque no. exactamente lo que hiciste. Bueno, digo, más o menos tiene un camino, pero si hay alguien que sabe ver, te conduce como al inicio, como a lo que dio origen a esa improvisación. Entonces, se sigue buscando, pero se empiezan a repetir pequeños momentos, pequeños estados, pequeñas escenas, o sea que se va avanzando en algo que se va organizando de a poco y después lo que lo termina de estructurar es el texto. Yo quiero decir que las obras de Bartolo no se terminan cuando uno estrena, se terminan el último día cuando uno las baja. Porque Bartiz da devoluciones desde la primera función hasta la última. Qué genial, qué genial. En Qué todas bueno. las funciones te da una devolución. Claro, la obra está en proceso todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea que también, viste, también era medio un piletazo probar las cosas en la próxima función. Claro. Porque en semejante maquinaria con tanta gente, probar deslizamientos, o sea, no, cosas tremendas, digamos, pero pequeños deslizamientos de cosas. ¿Viste? Era como todo un riesgo. Digo, la puedo pegar como me puede ir mal. Bueno, listo. Ese era el método. Y una vez, ay, quiero decir esto porque es tan hermoso. eh, una vez Bartolo me vio poniéndome menta acá. Porque bueno, me daba miedo no llorar, qué sé yo. Tenía que llorar todas las funciones. Y me daba cagazo, no, que no me saliera. Eh, Además, nada, viste, estábamos en festivales internacionales en Europa, viste, era mucho, era un montón. Eh, y nos fuimos a tomar un café, me dijo que quería tomar un café, fuimos a tomar un café y me dijo, mira, a mí no me importa el resultado, a mí lo que me importa es el intento. Y me pareció que eso Hermoso. era, claro, que era hermoso. Después tuve un analista que me decía, no importa, con el error, Claudia, con el error. Claro. Eh, claro, y Bartolo me decía que yo era como medio alemana, que tenía una rigurosidad tan grande que podía repetir y que si me ponían 4 veces la misma escena lloraba de la misma manera, pero yo tenía muchas dudas y siempre pensaba Mm. la neurosis de la actuación, ¿no? Que pensás que no lo vas a poder. Ahora actualmente no me pasa. Eh, mm, ya confío un poco más en que hay algo de esa maquinaria que el cuerpo recuerda y que termina sucediendo. Mm. Clau, para cerrar este generosísimo encuentro en el que nos has compartido, bueno, material, bueno, de lujo, la verdad. Te quería preguntar sobre la gesta heroica. ¿Cómo te vinculaste con ese material que es la última creación de Bartolo, después de haber trabajado con él tanto tiempo y como volver a ver una obra de él después de tanto tiempo, porque pasaron unos cuantos años antes de volver a ver una creación de él? ¿Cómo te fue con el encuentro con el material? Yo había participado un poquito porque
Bartí me había llamado para que ordenara un poco algo del tema de las voces. Entonces seguí trabajando eso, tuve algunos encuentros, entonces veía ensayos. eh, pasaron muchos protagonistas por la gesta heroica, varios actores, hasta que finalmente lo hizo Machín, hasta que después lo hizo Carlos de Feo y lo terminó haciendo Bartiz. Una desgracia en el medio porque Carlos de Feo falleció haciendo la obra hace poco, no hace tanto. En un momento la hacían Machín y De Feo, los miércoles creo que lo hacía Machín y los sábados lo hacía Carlos. Eh, pero a nadie, a ninguno de los que conocemos a Bartolo, eh, sabemos que algo de eso es biográfico. Y que, claro, que lo tenía que hacer él. Por eso no encontraba el protagonista. No encontraba el protagonista. Claro. Y además hay algo ahora, digo, todos son todos mucho más jóvenes, y hay algo ahora cuando vas a ver la gesta heroica, que algo de la edad de él en escena, nada, construye otra cosa. Es muy fuerte. Mm, Em, Yo trabajé bastante con una chica, con Clara Seckel, que finalmente no hizo la obra porque se enfermó y no lo pudo hacer. Claro, tantos años pasaron de la gesta heroica que pasó de todo. Porque claro. también fue uno de los trabajos que lo agarró la pandemia. ¿Viste? Esos Sí, o trabajos que sea, agarró la de pandemia. hecho, de hecho, digo, una pequeña anécdota, la última vez que me reuní a conversar con Bartiz fue en una ocasión en la que yo era director del Instituto Nacional del Teatro, o sea, antes de la pandemia, en la que él vino a reunirse conmigo para contarme sobre la postergación del proyecto, porque había salido la posibilidad de estrenarlo en el Cervantes. Así que fue como, y venían ya como desde un año de haber recibido el apoyo del instituto, así que fue un proyecto con mucho tiempo de maduración, ¿no? Sí, sí, con mucho tiempo. Sí, pasaron muchos años. Se le complicó algo a él, ¿no? No, Mm, y yo creo que era porque era muy personal, quizás. claro, claro. Eh, sí, y ahora si Mm, lo ves a él haciéndolo, dices, ah, bueno, listo, claro, entendí, claro. entiendo todo. Eh, yo creo que la gesta heroica es, nada, eso, haber llegado hasta acá haciendo Claro, teatro claro, y claro. haciendo un teatro que, en definitiva, porque Bartolo sigue haciendo teatro independiente. Sí, O sí, sea, monta en unos tiempos que nadie más acepta montar en esos tiempos, solo si va a laburar con él, aceptás montar en esos tiempos porque sabes que te vas a llevar unas galletitas riquísimas a tu casa, pero ya nadie monta en esa cantidad de tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. sí, sí, sí. Eh, Creo que es el único que lo sigue haciendo y sigue haciendo Mm. teatro independiente. Sí, heroico realmente. Una Heroico. gesta una gesta heroica. Sí. Sí, sí. Bueno, Claudia, qué placer, qué honor. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, por abrir este bagaje de experiencias, de recuerdos y de vivencias tan valiosas para nuestro teatro nacional. Sabes que te admiro, te quiero muchísimo. Así que Gracias, Cheli. gracias, gracias. Marce, un segundito. ¿Cómo andás, Claudia, tanto tiempo? Volver a Che, ¿sabes? verte. ¿Sabes que te vi recién? Ahora, pará, me voy a correr mi imagen porque la tengo encima. Eh, Trabajando tanto tiempo junto en Rosario. eh, yo me ¡Ay, vine a ya, vivir Héctor! ¿Cómo estás, Claudia? ¡Hola! No te ¿Cómo veía como una andás? casa pero estamos tan grandes. Sí. Eh,
No, Vos participaste de la muerte de la nación, Héctor. claro, sí, sí. Estuvimos ese tiempo de entrenamiento y de trabajo ahí juntos. Y bueno, verte ahora, bueno, escucharte y ver este trabajo con Ricardo, digamos, está bueno y se le empieza a uno a unir cosas de lo que era ese trabajo mucho más antropológico, mucho más desde otro lugar a este trabajo de los estados, de las intenciones que están, para mí está buenísimo. Mm. Sigo enseñando antropología. Sí, Enseño eh, técnica. eh, se sigue viendo, digamos, uno lo sigue viendo, uno te ha visto en películas, en series, y sigue viendo ese trabajo que nosotros teníamos que bueno, con lo que vos decís, con lo que uno escucha y ve de Ricardo, digamos, también está. Por más que uno piense que no, pero también está. No, si Bartolo estaba enloquecido con que yo podía hablar tan grave, que dice que nunca había escuchado hablar a una mujer con un tono tan grave, y estaba enloquecido. Digo, bueno, viste, eso es de entrenar, ¿vos? ¿O de Eso, dónde? laburo técnico. Eh, claro, digo, sí, sí, obvio. Pero bueno, no importaba, porque el actor, o la actriz, el actor, digo, pone las herramientas al servicio de. Si las herramientas se notan demasiado, es un desastre, digamos. Porque había algo a mí del entrenamiento de la antropología teatral que me interesaba mucho, pero no me interesaban mucho las puestas en escena, porque las puestas en escena eran casi como demostraciones técnicas. Entonces, había algo de eso que tampoco me convocaba mucho. Algunas cosas me gustaron muchísimo, pero sobre todo me gustaban los espectáculos de demostración, que yo hice uno también con Guillermo Angelelli. Esos espectáculos de demostración en donde ellos mostraban su trabajo y actuaban Ujú. partes y cosas. No alcancé a ver Madre Coraje, digamos, no alcancé a ver algunas cosas de Loading en donde después vi fragmentos. eh, pero cuando yo empecé a ver obras de Loading, veía demasiado la técnica y había algo de eso que no me interesaba. Digo, la técnica hay Mm, que ser más generoso, la técnica hay que guardarla, esconderla, que no se note. claro, Si no hay, no claro. hay identificación. Si no sucede otra cosa, sucede que yo digo, mirá lo que estás, casi como si viera una pirueta de circo, mirá lo que el otro está haciendo, yo no Ujú. lo puedo hacer. En cambio, en el teatro, en otros lenguajes teatrales, digamos, se necesita la identificación. Y para que haya identificación, todo eso que vos creaste con tu cuerpo y con tu voz tiene que quedar escondido atrás de lo que contás. Mm. Bueno, Clau, un aplauso para vos, nuestro agradecimiento enorme y bueno, nos veremos. Les dejo un abrazo a Nos veremos. todos. Muchas gracias, ¿eh? Que anden muy bien. Gracias, Flavia. Adiós.